¿Saben qué quiere decir domingo familiar? No saben. Domingo familiar quiere decir que los niños se quedan en el santuario con nosotros. Es importante que los niños vayan viendo lo que es un servicio de celebración y cómo deben ellos comenzar a comportarse, cuál debe ser su atención. Y niños, si tú quieres aprender a alabar a tu Señor y prestar atención en el servicio, observa a tu papá y a tu mamá. ¿Okay? Porque así es como vamos a aprender. Nosotros estamos aprendiendo cada vez que nosotros nos damos el tiempo para llegar a la casa de Dios, llegar al servicio, llegar al centro de acción, llegar al tiempo de oración, porque en todos esos tiempos nosotros compartimos la palabra de Dios y Dios nos enseña a través de la Escritura cómo debe de ser nuestro comportamiento. El mensaje, el tema del mensaje para hoy es mi servicio a Dios. Digan todos juntos conmigo, 1, 2, 3, mi servicio. Eso lo hace personal. Mi servicio a Dios. No hay persona que haya sido salva por Cristo Jesús que no sirva a Dios. El que no sirve, no sirve. Y no tiene campo en lo que es el reino de los cielos. Jesús fue bien claro con Nicodemo. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y es preciso que cada uno de nosotros que profesamos tener fe en Cristo Jesús, sepamos lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que nosotros hemos hecho las cosas de este mundo a un lado y lo primordial es lo que es del reino de Dios. Amén. No es fácil decirlo, pero no es fácil, porque vivimos en un mundo que nos lleva con una corriente bien fuerte y tú y yo tenemos que aprender a nadar en contra de toda esa corriente. Ahora, para nuestro servicio, para mi servicio, Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. De alguna manera, en la vida de cada uno, el servir o el servicio pasa desapercibido. Y pasa desapercibido por la siguiente razón: nadie queremos servir. ¿Por qué? Porque es mejor que me sirvan a mí, según mi punto de vista. Es más fácil y es más agradable que alguien me sirva a mí. Si yo estoy sirviéndole a alguien o yo me dispongo a servir a alguien, ese como que es un puesto más bajo, como que es algo de esclavitud, como que es algo inferior. Y es chistoso porque Dios, a todas las personas que vamos entrando en su reino, Dios nos manda a servir. Dios nos exige servir. Es más, ese es uno de los requisitos, que si nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros vamos a aprender a servir. Y lo vamos a aprender a hacer de todo corazón, como que si lo estuviéramos haciendo para el Señor en todo tiempo y en todo lugar. La realidad del asunto es que todos servimos de una manera o de otra, pero todos servimos en general. ¿Quién de aquí tiene un trabajo? Todos tenemos trabajo, ¿va? Si no, no estuvieran así de gorditos como están. No estuvieran comiendo. ¿Sabes que tú en tu trabajo tú sirves? Me atrevo a decir que aquí tal vez
el que tal vez que el que gana menos por hora ha de ganar unos 10, 12 dólares la hora. Jamie, ya te diste, ya te entregaste. El que gana menos gana 10, 12 dólares la hora. ¿Va? Entonces tú estás entregando tu servicio por 10 dólares la hora. ¿Cuántos son 10 dólares? ¿Qué compras con 10 dólares? Tú no compras, yo creo que ni tu desayuno con 10 dólares. ¿Qué te da Dios por tu servicio? Wow, esto está silencio, este asunto. Quiero que pienses por un momento. ¿Qué te da Dios por tu servicio? A su Hijo. ¿Sí? Y nosotros nuestra mente comienza a correr, porque hay una infinidad de cosas, comenzando como dijeron, como el amor, su Hijo, paz, gozo, paciencia, alegría y un sinnúmero de cosas. Si nosotros nos disponemos en el servicio a Dios, nadar contra la corriente, y eso quiere decir que vamos a ir en contra de todo lo que el mundo representa, ¿cuántos de nosotros nos quedaríamos sin comer? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios promete proveer para aquellos que son fieles a su servicio. Dios promete proveer. Nosotros tenemos muchos ejemplos a los cuales podríamos ir. Hasta los cuervos le llevaron de comer a Elías. Los cuervos. No se quedó sin comer. Y lo tenía todo. Dios es un pagador, un jefe que paga mucho, 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 muy bien. Y es a quien todos nosotros desearíamos servir. Servir es más o menos como vivir. Unos vivimos bien, otros vivimos mal, otros vivimos de la patada, pero todos vivimos. El que está abajo del puente está súper mal, pero está viviendo. ¿Por qué está viviendo? Porque Dios no ha decidido llevarlo a casa. Dios no ha decidido quitarle la vida y mientras está en este mundo tiene la oportunidad de llegar a conocer a aquel que puede hacer todas las cosas más perfectamente de lo que las puede hacer cualquiera de nosotros, a Cristo Jesús. En esta vida, quien no sirve no llegará a ningún lado. Y eso es, tengas a Jesucristo o no tengas a Jesucristo. Quien no sirve no llegará a ningún lado. Bien podemos nosotros, según nuestro criterio, vivir vidas agradables, vivir vidas fructíferas, vivir vidas prósperas y saludables. Sin embargo, cuando lleguemos al final de la vida, hay alguien que nos va a traer a la realidad. Lo que has vivido, ¿para quién lo has vivido? Lo que yo te di, ¿cómo lo usaste? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Escuchaste de la salvación? ¿Escuchaste de aquello que se llama palabra de Dios? Y todas estas cosas llegarán en ese tiempo. Y eso es la realidad. Eso es la realidad. Nos encararemos en algún día en el futuro con la realidad de la vida. La vida en Cristo se trata de servicio. Servir es el más alto privilegio que tú y yo en la iglesia podemos tener. Y servir no es solamente predicar, no es solamente cantar, tocar un instrumento. Servir no es solamente estar recibiendo a las personas. Servir no es solamente tener un puesto donde es visto la persona. Hay muchas cosas que en la iglesia suceden para que yo pueda estar aquí hablando contigo en este momento. Habemos iglesias que se atreven a decir que si el pastor falta, nada va a suceder. El servicio no se va a llevar a cabo. ¿Quién lleva a cabo el servicio a Dios en cada iglesia? La iglesia, no el pastor.
¿Sabían ustedes que el pastor es simplemente una oveja más del redil? Que está llevando a cabo su responsabilidad de exponer la palabra de Dios para que todos juntos podamos aprender. Dios sigue llamando a personas como yo. O sea, que tal vez Él te está llamando a ti a enseñar, a predicar, a cantar, a tocar un instrumento. Y tú puedes decir, pero es que yo no sé hacer ninguna de esas cosas. Yo tampoco sabía. ¿Quién te enseñó a ti a hacer el trabajo que ahora sabes hacer? ¿Por qué aprendiste? Porque la tripa te sonaba y sentías una necesidad. ¿Sabes que el servir a Dios también es una necesidad? Hay personas que se están yendo al infierno a manos llenas, o más bien, hay comunidades que se están yendo al infierno a manos llenas y la única esperanza que ellos tienen son tú y yo, porque Dios ha decidido hacer ese trabajo por medio de la iglesia. Y para hacer ese trabajo, para lograrlo, tú y yo tenemos que servir. ¿Cómo? Pregúntale a Dios. Porque el trabajo de evangelizar, el trabajo de servir, el trabajo de discipular es de todos. Todos. Todos tenemos que hacer ese trabajo. Por lo consiguiente, como todos tenemos que hacer ese trabajo, Dios ha dado dones a la iglesia. Y muchos pensamos que el don y la habilidad es la misma cosa. Pero eso no es cierto. Dios nos ha dado dones. Hay personas que nacemos brillantes, con talentos especiales. Hoy por la mañana me mandaron un video de un tipo que él toca la guitarra y él está haciendo 3, 4 instrumentos con sus manos nada más. Él está haciendo, con esta mano está haciendo el bajeo que lleva el bass, y luego con esta mano está pegándole la guitarra como haciendo la percusión de la batería, y luego de alguna manera pasa su mano por aquí dándole el acompañamiento de la guitarra, y con esta mano mientras hace el bass está haciendo la melodía al mismo tiempo. Un talento increíble. Y muchos dijéramos, ese es un don de Dios. Ese no es un don de Dios. Porque ¿dónde crees que lo está usando? En el mundo. Entonces Dios da sus dones para que los usemos en el mundo con la corriente de este mundo. No. Otra cosa sería si ese hombre con ese talento que tiene pudiera comunicar el mensaje de Dios a la persona que le está escuchando. Porque ese es el don. Dios ha dado dones a la iglesia para que con nuestro talento, o sea, con lo que Él ha puesto en nuestro corazón y con lo que Él nos da en la salvación, tú y yo podamos servir para honra y gloria de Dios. O sea, glorificar a Jesucristo en todo. Y cuando Jesucristo es glorificado, tú y yo somos edificados. Las personas son salvadas. La gloria de Dios se mueve entre nosotros. El Espíritu toca corazones. Personas vienen al arrepentimiento porque la gloria de Dios es manifiesta. ¿Cómo se manifestó la gloria de Dios? Por medio del servicio de la iglesia. Y eso es lo que tú y yo estamos aprendiendo a hacer. Y debemos nosotros practicar esto día tras día para que Dios se manifieste. Efesios capítulo 4 nos dice que Jesús en su ministerio terrenal dio dones a los hombres y que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y todo esto para la misma misión y propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él ha constituido a cada uno de nosotros para un ministerio. No quiere decir que solamente esos ministerios hay. Tampoco nos pongamos a inventar ministerios. ¿Sí? Cuando estábamos en el centro
y simplemente para que el hermano comenzara a hacer algo allí, yo le dije, tú tienes el ministerio del switch. ¿Saben cuál era el ministerio del switch? A él le tocaba encender para que se encendieran las pantallas y pudiéramos. ¡Hey! Se llamaba César. César, tu ministerio. Oh, sí, el ministerio del switch. Y ahí encendía. No nos pongamos a inventar ministerios. Los ministerios únicamente nos los da Dios. Y cuando Dios te habla y te da tu ministerio, tú vas a saber que es Dios hablando a tu corazón. Ahora, no me digas, ya llevo 10 años en la iglesia, hermano, y Dios no me ha hablado. ¿Cómo es que Dios te va a hablar? ¿Tú quieres que Dios se ponga ahí por un lado y te diga, hey, que nos esté tocando aquí el hombro? Y nosotros volteamos, ¿qué pasó, Dios? Tú vas a hacer esto y lo otro. ¿Sabes cómo te va a hablar Dios? Dios te va a hablar cuando tú vienes a su casa. Dios te va a hablar cuando tú vienes y te postras ante su presencia. Dios te va a hablar cuando tú eres obediente. Dios te va a hablar cuando tú lees su palabra. Dios te va a hablar cuando tú oras. Dios te va a hablar cuando tú estás metido en sus asuntos. Si no estamos metidos en los asuntos de Dios, no esperemos escuchar la voz de Dios, porque Él no lo va a hacer. Nunca lo hará. Jesús es bien claro con ello. ¿Por qué Jesús podía entender a Dios y los fariseos no? Porque los fariseos no estaban metidos en los asuntos de Dios. Ellos se preocupaban más por la ley de Moisés que por la misericordia de Dios para con su pueblo. Y no les importaba lastimar a quien ellos tenían que lastimar, porque los individuos estaban quebrantando la ley de Moisés. He ahí la razón por la cual mataron a Jesús, lo condenaron, porque según ellos Jesús había quebrado las leyes de Moisés. Y tenemos que prestar atención. Si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios nos use, nosotros tenemos que estar involucrados en sus asuntos. ¿Cuáles son los negocios de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez? El negocio de Dios no es el dinero. El negocio de Dios no son los edificios en los cuales nosotros celebramos nuestro servicio de celebración. Nosotros pudiéramos estar allá afuera en el parqueadero, abajo de un árbol. Haga frío o haga calor. Dios no inventó el aire acondicionado. El aire acondicionado y la calefacción la inventó el hombre. El negocio de Dios son las almas. He ahí la razón por la cual se nos hace un llamado. Hey, ven a la iglesia. Hey, acércate a la iglesia. Hey, escucha la palabra de Dios. Hey, lee la Biblia. Porque el negocio de Dios son las almas. Por consiguiente, en nuestro servicio a Dios, ¿cuál tú crees que debe ser nuestro negocio? ¿Cómo? ¿Cuál? Las armas. Vamos a levantarnos en armas. Las almas debe ser nuestro negocio, porque esos son los negocios de Dios. Y cuando nos vamos a dedicar a las almas, tú y yo vamos a servir. 1 Corintios capítulo 12. Y no tienen que ir ahí, simplemente anótenlo y se ponen a leer al rato que lleguen a casa. Nos exhorta a no ignorar tales dones. ¿Cuáles dones? Los dones que el Espíritu Santo ha depositado en tu corazón. Puedes tener uno, puedes tener dos, tal vez tienes 5. No ignores los dones. No ignores los dones. La Escritura nos recuerda que este asunto de los dones no es como cuando estábamos en el mundo. No es monótono. Monótono quiere decir que es solamente esto y esto y esto. O sea que es la misma cosa todo el tiempo. Algunas iglesias enseñan eso. Algo monótono. O algunas iglesias enseñan que es por costumbre o por tradición. Tampoco es por costumbre o por tradición. El servicio a Dios, tú te vas a sorprender cada día. Dios nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol, pero cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios, nosotros vamos a encontrar misterio tras misterio tras misterio.
Y cada vez que nosotros encontremos ese misterio, nosotros nos vamos a quedar anonadados. Y puede ser que el año siguiente, en 2 años, en 3 años, volvamos a ver ese mismo misterio en el cual ya tuvimos un poco de descubrimiento. ¿Y sabes qué va a suceder otra vez? ¡Wow! Nos vamos a volver a quedar anonadados. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios usándonos, es Dios dándonos más sabiduría, más entendimiento. Es Dios creciendo en nosotros. Mientras tú y yo nos disponemos a servir debido a que no ignoramos los dones que Él ha depositado en nuestro corazón. Este asunto de servir a Dios tampoco será a la aventura. Porque muchos hemos dicho, bueno, voy a cantarle una canción a Dios, pero en el nombre de Dios, a ver qué sale. No. No es a ver qué sale. Bueno, Dios me ha pedido llevar una enseñanza, pero yo no soy muy diestro para eso. A ver qué sale. No es a ver qué sale. Tal vez no seamos las personas más estudiosas, más inteligentes o más adiestradas, pero lo que vamos a hacer para Dios, lo vamos a hacer a lo mejor de nuestra habilidad. Vamos a buscar información, vamos a leer, vamos a educarnos, vamos a ponernos a la disposición del Espíritu Santo, sabiendo que Él sí sabe hacer las cosas y que yo solamente voy a ser un instrumento en sus manos. No será a la aventura. Este asunto de servir a Dios nos insta a prestar atención a la relación que tú y yo tenemos con nuestro Dios. La relación que tú y yo tenemos con nuestro Dios es por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús te trajo al arrepentimiento para que tú pudieras escuchar la voz del Espíritu Santo, quien te lleva a la presencia de Dios. Cristo Jesús es la salvación que tú y yo alcanzamos. Y cuando alcanzamos esa salvación, su Espíritu Santo es depositado. En ese momento nosotros nos convertimos en templo de su Espíritu, la presencia de Dios. Tú y yo encerramos la presencia de Dios en nuestro ser. Eso es la salvación. Eso es grandioso. ¿Cómo vamos a decir que no voy a servir? Ay, es que eso a mí no me gusta. Si no es para que te guste. ¿Quién aquí limpia baños, lava baños? ¿No lava ni el baño de su casa? ¿Les gusta lavar el baño? Oh, qué gozo lavar el baño. Especialmente el baño ajeno. No, a nadie le gusta. A nadie nos gusta. ¿Por qué lo haces? Porque es una necesidad. Es una necesidad. Ya sé que lo vayamos a hacer por higiene en nuestra casa o mantener nuestra casa bien, o porque nos están pagando un salario. Pero lo vamos a hacer bien. Bueno, Dios nos da el trabajo que Él quiere darnos, no el que nosotros queremos. Y ahí es donde tú y yo vamos a servir. Y nosotros tenemos que observar nuestra relación con Dios. Los dones no son para nuestro beneficio. Los dones que Dios nos da no son para nuestro beneficio. Los dones que Dios nos da son para beneficio de los demás. Si Dios a mí me ha dado 5 dones, 6 dones, 10 dones, 20, 30, 40, ¿sabes para quién son? Para ustedes. Desde mi servicio. O sea, que si yo tengo 20 dones, yo tengo que observar esos dones, yo tengo que asegurarme que Dios me esté dando sabiduría y yo ponerme a servirte a ti, porque Dios ha depositado esos dones en mí, no para mi beneficio, sino para el beneficio mutuo de todos. ¿Cuáles dones el Señor te ha dado a ti? No son para ti, son para los demás. Y tenemos que tener cuidado, porque tenemos un camarada
por ahí. Juan 8:44. Que tratará de robarnos, tratará de quitarnos el derecho de ejercer a como dé lugar. Tal vez hoy entraste aquí al templo y nadie te dio los buenos días y ahora tú estás súper sentido porque, ay, no, yo no voy a hacer nada en la iglesia, no me dieron los buenos días. ¿Se trata de la iglesia o se trata de Jesús? Métete eso en la cabeza. Porque no se trata de la iglesia, se trata de Jesús. Se trata de que cada uno de nosotros seamos de beneficio a la iglesia. A la iglesia. Para así la iglesia poder ser de beneficio al mundo. Por consiguiente, tus sentimientos y mis sentimientos, mis quereres y mis gustos y los tuyos salen sobrando. Pregúntale a Jesús. ¿Jesús quería ir a la cruz? No, pero que se haga su voluntad y no la mía. ¿Tú crees que Jesús quería ser golpeado por tus pecados y por los míos? No, pero que se haga su voluntad y no la mía. ¿Tú crees que Jesús quería salvar un cabezón como yo? No, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la del Padre, dijo Jesús. Hace unas semanas atrás yo te dije que tú y yo en Cristo Jesús somos una extensión de Él. Quiere decir que para muchos en este mundo, tú y yo somos el único Cristo que muchos van a ver. Más vale que estemos haciendo el trabajo que necesitamos hacer. Y eso se llama servir. Tenemos que observar esos dones. Todo lo hace un mismo espíritu y un mismo cuerpo. Un mismo espíritu y un mismo cuerpo. El espíritu que nosotros tenemos aquí, y no me gusta decir esto mucho, el espíritu que nosotros tenemos aquí como bautistas no es un espíritu diferente a lo que los pentecostales tienen allá en su iglesia, ni tampoco es un espíritu diferente a lo que los católicos tienen en su iglesia. O hacemos las cosas de Dios como Dios manda y el espíritu está presente, o simplemente no estamos haciendo las cosas como Dios manda y el espíritu no está presente. Es así de simple. Es blanco y negro, no hay gris. Y tú y yo tenemos que asegurarnos de ello. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Por medio de la Escritura. La Escritura nos dice exactamente paso por paso qué hacer para que la presencia de su Espíritu Santo esté y vaya con nosotros, como iglesia y como individuo. Amén. Ya se puso muy seria, los miro que se les borró la sonrisa y todo eso. Esto apenas se comienza a poner bueno. Punto número 1. El propósito de lo... perdón. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido. ¿Agradecido por qué? Agradecido porque Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Agradecido porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Agradecido porque ya no tenemos condenación e iremos a la vida eterna una vez que dejemos este mundo. El pasaje allá en Primera de Pedro dice: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú y yo en Cristo Jesús somos administradores. ¿Sí? Tú y yo somos administradores. ¿Qué administramos? Nosotros administramos la vida que hemos ganado en Cristo Jesús. Y ganado, no ganado con dinero o ganado con obras, sino ganado simplemente porque fuimos obedientes al llamado de Dios cuando Él nos llamó al arrepentimiento. ¿Sí? Eso es lo que administramos. Y tú y yo tenemos que ver cómo es que vamos a administrar esta vida que Cristo Jesús nos ha regalado. Nosotros vamos a tomar en cuenta y observar lo que el Señor ha hecho en y con nosotros. Así como nosotros leemos en la Escritura todos los milagros de Jesús y todas las andanzas de Jesús, y luego podemos ver lo de Pablo, lo de Pedro y de todos los apóstoles y cada siervo
En la Escritura, Dios va haciendo cosas contigo y conmigo en nuestro tiempo. Tal vez a veces no nos percatamos de esas cosas porque estamos metidos en el asunto y a veces nomás sentimos los golpes que llegan, los ataques de Satanás, las quejas de los hermanos, y que tú esto y que yo lo... Y tenemos que seguir enfocados. Con ese corazón agradecido, nosotros sirviéndonos los unos a los otros. Según la Escritura, Dios ha hecho muchas cosas por las personas y entre ellas encontramos algunas aquí. Darles vida, inteligencia, salud y todo lo necesario para vivir. Y cuando estamos hablando de esto, en cuanto a vida, inteligencia, salud y todo lo necesario para vivir, no estamos hablando solamente de los que somos salvos en Cristo Jesús. Yo llegué a los pies de Cristo a los 30 años. Yo tenía 30 años cuando fui salvo allá por el 2002. Y tú puedes preguntarme, antes de los 30 años, ¿cuántos días yo me quedé sin comer? Ni uno. ¿Alguna vez me faltó techo o me faltó agua o casa? No. Y yo no conocía a Jesús. ¿Y tú? Antes de llegar a Cristo Jesús, ¿te quedaste sin comer? ¿Verdad que no? O sea que no hemos sufrido. No hemos pasado por tribulación. Y si pasáramos por tribulación, Pablo nos dice que no se compara a la gloria venidera. No es nada. Que con gusto debemos sufrir por la causa de Cristo Jesús. Y tenemos que recordar eso, porque Dios nos ha dado grandes cosas, inmensas cosas. Entre otras cosas, Él ha enviado a su Hijo morir por las personas que pueden tener bendiciones mayores. O sea, que no solamente el sol sale para todos, sino que ahora tengo la presencia o tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos lleva de victoria en victoria. Entre otras cosas, escogerlas, predestinarlas, adoptarlas, redimirlas, perdonarlas, colmarlas de gracia y sellarlas con el Espíritu Santo para que el enemigo no pueda arrebatarnos. Eso es grandioso. Eso es buenísimo. Darles el poder para servir a Dios y hacer su voluntad. ¿Sabes que para servir a Dios y hacer su voluntad tú no necesitas ir a ningún colegio o obtener ningún título, ningún doctorado ni nada así por el estilo? ¿Qué necesitas para servir a Dios? Voluntad. Porque en tu voluntad comienzan todas las cosas. Dios te llama y tú decides si tú sales de esa banca o no. Primeramente para la salvación. ¿Sabías que en el paquete de la salvación, cuando tú fuiste salvo, allí está el llamado que Dios ha puesto en tu vida? Si eres predicador, si eres cantante, si eres ujier, si eres misionero, evangelista, lo que sea el llamado, ¿sabes que ahí está en la salvación? Tienes que descubrirlo. ¿Cómo lo descubro? Escuchando la voz de Dios cuando te llama. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Sirviendo. No esperes escuchar la voz de Dios ahí sentado, haciendo nada, porque no va a suceder. Sirviendo. Él nos da el poder para servir. Él nos ha dado su Espíritu Santo y aparte del Espíritu Santo nos ha dado dones. Darles la esperanza de vivir eternamente con Él. Esto es lo que Él ha hecho y en agradecimiento es que tú y yo debemos servir al Señor. Debemos administrar todas esas cosas para no perder el enfoque de lo que necesitamos hacer. Buenos administradores, un buen administrador ha de ser hallado fiel, honesto, humilde y leal.
Y si nosotros nos ponemos a ver a nuestra antigua vida, nosotros no éramos ninguna de esas cosas. Ni humildes, ni leales, ni honestos, ni nada. Y esas cosas estamos aprendiendo a hacerlas, a llevarlas a cabo mientras estamos creciendo en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No fiel a la esposa, no fiel al esposo, no fiel al trabajo, sino fiel a Dios y a su servicio. Si nosotros comenzamos con ser fiel a Dios y fiel al servicio, adivina qué va a ser un automático. Nosotros vamos a ser fiel para nuestro cónyuge, nosotros vamos a ser fiel para con nuestro trabajo y vamos a ser fiel en todas las demás áreas. ¿Sabes? El otro día fuimos a Walmart y necesitábamos unas cajas de plástico para almacenar. Y la caja iba abajo del carrito. No la pagamos. Y en la puerta nos revisaron el recibo y toda la cosa. Está bien, váyanse. Cuando llegamos al carro, le dije a Cris: no pagamos esta. Y vale unos $12. No pagamos esta caja. ¿Sabes qué hubiera hecho yo en tiempos pasados? Me hubiera ido con esa caja, ya me salió gratis. Hubieras visto el rostro de esos cajeros cuando regresé a pagar esa caja. Y eso vale mucho más que los $12. A veces por $12 nosotros nos metemos en unas vainas y después nos estamos preguntando: ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Tenemos que recordar que tú y yo debemos ser hallados fieles. Tú y yo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se requiere que seamos fieles, honestos, humildes y leales. Según la Escritura, el servicio a Dios es una forma de adoración y de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho. Al mismo tiempo, es una forma de compartir el amor y la gracia que se ha recibido. Un corazón agradecido es el fundamento para que se desarrollen virtudes como la fe, la oración, la valentía, la alegría, la felicidad, el amor y el bienestar. Y de eso es que trata el reino de Dios. Dice Jesús: venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, y ¿el que nos dará? Descanso. Descanso. Y está hablando de un descanso que sobrepasa todo entendimiento, así como hablamos hace unas 2-3 semanas. Punto número 2. Un corazón agradecido siempre es de ayuda. Un corazón agradecido siempre es de ayuda. ¿Sabes que cuando nos metemos a estudiar este asunto del servicio en la palabra de Dios, nos damos cuenta y topamos con esa pared? Y te dice que el servicio y la ayuda van de la mano. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ayudar? Cuando me conviene. Cuando nosotros estamos ayudando, estamos sirviendo. Y nosotros debemos ser los ayudadores, más ayudadores que pueden existir sobre la faz de la tierra. ¿Sabes? Cuando yo he hecho una regla cuando salimos a comer, ya sea que vayamos a un restaurante bueno o un restaurante más o menos o un restaurante meramente chafa, así como el que a Griselda le gusta, se llama The Waffle House. Mi regla es no dejar menos de $7 de tip.
Y hay veces que hemos ido al Waffle House 2, 3 veces y tu cuenta son $20, no menos de 7, porque ahí te ponen el 10%, ¿qué son? $2, $2.50. Es ayuda. ¿Sabes cuánto ganan los que trabajan en restaurante? ¿Quién no trabaja en restaurante? Jamie. No, ese no es real. Tú ganas bien a comparación de los que trabajan como meseros. $3, $2.50 la hora. ¿Sabes dónde hacen su dinero los meseros? En los tips. En los tips. ¿Sabes quiénes son los peores personas para dejar un tip? Los cristianos. Nosotros somos los peores. Porque creemos que ya dando el 10% de tip, ya estamos ayudando lo suficiente. Damos el 10% a Dios. ¿Y quién te dijo que el 10% es suficiente? Oh, eso dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú des como has dispuesto en tu corazón. Y eso quiere decir que según tu relación con Dios, tú des. Y así sea, se da a conocer. Según nuestra relación está con Dios, así es como damos. Así es como nosotros ayudamos. Y nosotros vamos a tener que analizar esa relación que tenemos con Dios. Tú vas a tener que analizar tu relación con Dios. Nadie la va a analizar por ti. Bueno, sí, la podemos analizar nosotros. Yo puedo analizar tu vida, pero yo no puedo hacer cambios en tu vida. Me gustaría, pero Dios dice que eso no es posible. Y yo sé que a ti te gustaría hacer cambios en mi vida, como no predicar 1 hora y 20 minutos. Pero tampoco te pertenece a ti. Cada uno, acuérdate, somos administradores. Administradores. Y como administradores tenemos que ser hallados fiel. Y como administradores debemos ser serviciales en ayudar. No para mi beneficio, sino ayudar para el tuyo. Y nosotros juntos ayudar para el beneficio del mundo. ¿Qué es lo que el mundo necesita? A Cristo, a Jesús. El mundo necesita una doctrina. El mundo necesita esperanza. El mundo necesita algo que ellos puedan ver, a lo cual ellos se puedan acercar y descansar. Y eso únicamente lo vamos a hallar, o lo van a hallar en Cristo Jesús, por medio de lo que tú y yo presentamos. El que sirve tendrá la capacidad de intervenir y satisfacer las necesidades de las personas o de la iglesia en conjunto. O sea que cuando tú y yo nos disponemos a servir, a ayudar, como Dios dice, tú y yo vamos a intervenir. ¿En qué estamos a intervenir? Mira, solo piensa. Tú, cuando llegaste a Cristo Jesús, tú ya tenías tu vida planeada. ¿A qué venimos a este país? A triunfar. Ya tenemos nuestra vida planeada. Nosotros vamos a llegar a Estados Unidos, vamos a hacer nuestra fortuna, voy a trabajar día y noche, voy a trabajar como burro ahora sí, y voy a hacer mi fortuna y voy a mandar dinero para mi país y voy a hacer mi casita con mi cerquita, voy a comprar unas vaquitas, unos burros y así un ganadito, y ya después me voy a venir y tal vez pongo una tiendita y ya me siento a descansar y solamente a vender y las vaquitas, la leche y todas esas cosas. ¿Dónde está la casita? ¿Dónde están las vacas? ¿Qué tal esa tienda? ¿Cuántos años llevas aquí? Ni cuenta va. Ahora si regresas a tu país, oh no, aquí está re feo, necesitamos regresar a Estados Unidos. Allá está mi casa. ¿Qué pasó? ¿No tenías todos tus planes ya hechos? Y para los que hemos encontrado a Cristo Jesús aquí, ¿qué tal? ¿Qué pasó con tus planes? Se quedaron atrás, se quedaron a un lado. ¿Por qué?
Porque vimos que los planes de Dios son mejores. Dios intervino en nuestra vida para darnos un mejor resultado. Y de la misma manera nosotros en servicio vamos a tener que intervenir en las vidas de los demás, de las demás personas, o sea, del mundo. Y hay veces que tú y yo vamos a tener que intervenir en las vidas los unos de los otros. ¿Sabes por qué? Porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros podemos pasar tiempo en la iglesia y ¿sabes qué es lo que sucede? Nosotros nos ponemos cómodos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer cuando estás bien cómodo? Nada. Nada. Cuando Alex comenzó a manejar, el segundo hijo nuestro, él lo llevé a sacar su licencia y él estuvo estudiando para sacar su licencia. A mí me desesperaba, porque comencé a dejar a manejar para ir a la escuela. ¿Y sabes qué hacía? Él encendía el carro. Siempre lo encendíamos antes de unos 10, 15 minutos. Y luego llegábamos, nos trepábamos al carro. ¿Y sabes qué hacía él? Él comenzaba a caminar alrededor del carro. Las llantas están bien, el motor se oye bien, todas las 4 llantas están bien, ok, todo está bien. Se llegaba, se metía a su carro, su cinturón, checaba, revisaba que todos los movimientos de las agujas estuvieran donde necesitaban estar y todo, y ya, ahora sí. Y mientras iba para atrás, así como decía el manual, igualito como decía el manual, y ya. Y llegaba al alto, 1, 2, 3. Vámonos. Pregúntale si haces hoy. Este pobre carro yo creo que ni gas tiene. Y no solamente él, tú y yo también. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta que el carro necesita atención? Cuando ya no camina. Pero eso mismo hacemos en nuestra relación con Dios. Al principio, si nos va bien, nosotros estamos leyendo esta Biblia, nosotros llegamos a la iglesia, nosotros queremos participar con los hermanos en todo, no se vayan, todavía sigamos hablando de Dios y todas estas cosas, y se pasa el tiempo, nos ponemos cómodos. Ay, tengo que ir al servicio. ¿Y por qué no lo hacen más tarde, a las 10:30? Yo quiero dormir más. Has descuidado tu relación. Alguien tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ayudar a que todos caminemos en la misma dirección, sirviendo. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No sirve. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a tener que enfocarnos en nuestra relación con Dios. Vamos a tener que cuidar de que seamos de ayuda. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, no conforme a la iglesia, no conforme a nosotros, a nuestro criterio, sino conforme a lo que Dios dicta en nuestros corazones. Juan capítulo 16 versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que hubieren de venir. ¿Quién te dice cómo actuar? El Espíritu Santo. ¿Quién te dice qué hablar? El Espíritu Santo. ¿Quién te dice ve a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién te dice todo lo que tienes que hacer? El Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que relacionarnos con Él para poder ayudar apropiadamente. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en ti esa buena obra? Jesús. Jesús comenzó en ti esa buena obra. ¿Quién está obrando en tu vida? Debe estar obrando Jesús, porque Él la sigue perfeccionando. Pero si no servimos, Jesús no va a perfeccionar nada. Si tú no te ofreces, pastor,
¿En qué necesita, qué necesita ayuda? No, pues necesito que traigas la aspiradora y hay que barrer. Oh, no, a mí, yo no quiero eso. Dígale a otro que haga eso. Eso no es servicio. Eso no es servicio. Si vamos a ponernos a la disposición, vamos a servir donde Dios quiere que sirvamos, en lo que se necesite hacer. ¿Sabes quién aspiró mi oficina hoy en la mañana? ¿Quién? Yo. ¿Por qué? Porque se necesitaba hacer. Y pastor, ¿y por qué no le dijo a alguien que lo aspirara? Porque yo lo puedo hacer. Ay, no, pastor, un pastor no debe estar. ¿Y quién dijo que un pastor no debe estar haciendo eso? Esas cosas no las hemos formado nosotros como hombres y hemos dejado de administrar como debemos administrar. En el reino de Dios, quien manda es Jesús, no el hombre. Amén. Él es el que va perfeccionando las cosas. Ahora, hay personas que son súper serviciales. Su ministerio, o más bien su don, es servir. Su don es servir. No todos tenemos el don de servir. O sea que estas personas son notables. Por ejemplo, hay una señora por ahí aquí en la iglesia que cuando tú vas a su casa, tú no te sales de ahí sin comer. ¿Sí la conocen, va? Casi todo el tiempo cuando tú entras por su puerta, ¿quieres comer? ¿Tienes hambre? ¿Quieres beber algo? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y le dice, ya hombre, ya no tengo hambre, no quiero nada. ¿Y sabes qué sucede 5 minutos después que vuelves a entrar? ¿Quieres comer? ¿Tienes sed? ¿Quieres beber algo? ¿Sabes qué está haciendo? Está sirviendo. Y eso mismo se hace en la iglesia. Ahora, si yo tengo el don de predicar, así como Dios me lo ha dado, de pastorear, el pastor tiene que predicar para dar de comer a sus ovejas. No mis ovejas, las ovejas de Jesús. Pero ese es mi trabajo. Y yo digo, bueno, pues yo no voy a servir porque mi don es predicar. ¿Quiere decir que no voy a servir? ¿Que yo no debo servir? No. Yo debo servir con mi don. Esa señora va a servir con su don de servicio, atendiendo a las personas, y mientras ellas las está atendiendo, yo tengo que buscar cómo intervenir con mi don. Y el que tiene el don del evangelismo tiene que buscar cómo intervenir con su don, y todos juntos estamos haciendo, adivina, el mismo trabajo para traer la persona a los pies de Cristo y llegue al arrepentimiento y obtenga ¿qué? Vida eterna, porque ese es el propósito. Ese es el punto, que Cristo Jesús sea levantado en alto, que Cristo Jesús sea glorificado en todo lo que hacemos, para que Dios sea exaltado y todos puedan llegar a conocerle. Servir a los demás en el nombre de Jesús puede cambiar actitudes, percepción de la realidad, hábitos y comportamientos. Servir en el nombre de Jesús hace todo eso. ¿Sabes que antes de llegar a Jesús yo era odioso? No quiere decir que se me ha quitado del todo. Jesús está trabajando en mí en eso. Pero hay personas que te van a decir que ellos no querían estar alrededor de mí, porque en vez de contagiar alegría y un ambiente tranquilo, de lo que se contagiaban es de ganas de pelear. ¿Sabes quién hizo ese cambio en mí? Jesús. Tú hablas con personas de mi pasado y que no me conocen ahora porque yo me he desconectado de todo. Y tú les vas a decir, es predicador.
Y ellos se van a decir, ¿qué? ¿Cómo que predicador? Y Dios hace eso con cada uno de nosotros. Con cada uno. Punto número 3. Como discípulos del Maestro, sus pasos hemos de seguir. Como discípulos del Maestro, sus pasos hemos de seguir. En Mateo capítulo 20, versículo 27 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir y en ese servicio vino a dar su vida en rescate por muchos. El mundo será salvo mediante el servicio de la iglesia. El mundo será salvo mediante el servicio de la iglesia. En Marcos capítulo 16, versículo 15, nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice que la salvación llegará a las personas por medio de la locura de la predicación. Y si somos llamados a predicar, ¿qué es lo que tenemos que predicar? La locura de la predicación de Dios, para que las personas puedan llegar a la salvación. Cristo Jesús vive en cada uno de quienes Él ha salvado, de quienes le han aceptado. Eso nos dice Gálatas 2:20, que si en Cristo Jesús estamos, ya no vivimos más nosotros. ¿Quién vive? Cristo. Y lo que ahora yo vivo aquí en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por mí. No en mi fe, no en la fe de la iglesia, sino en la fe de Jesús. Eso es lo que me da vida a mí. Cuando tú me miras vivir a mí, cuando el mundo ve vivir a la iglesia, adivina quién están viendo. A Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos muertos al pecado y vivimos para Dios. Ya no somos esclavos de nuestros deseos y pasiones. Ahora somos libres para vivir según la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesucristo vive en nosotros y debemos permitir que su Espíritu nos guíe en todo lo que tú y yo hacemos. Estamos muertos al pecado, porque ahora vive Cristo en nosotros. Como resultado, cada persona salva sirve y debe tener el deseo de servir. ¿En qué? Pregunta. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se necesitan hacer. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí está hablando de Jesús. Y no quiere decir que te vayas a comprar una túnica y unos guaraches y te dejes crecer el pelo. No quiere decir eso. Si vas a andar como Él anduvo, si vamos a andar como Él anduvo, vamos a imitar su fe. Vamos a vivir como Jesús. O sea, en obediencia a Dios, llevando su palabra a las naciones. Si tú y yo vamos a andar como Él anduvo, vamos a vivir como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así vivió Él, como una nueva criatura. Si tú y yo vamos a andar como Él anduvo, vamos a amar a los demás como Dios ama al mundo. ¿Cómo Dios ama al mundo? Dios amó al mundo de tal manera que mandó a Jesucristo a morir por la humanidad. Y de esa manera tú y yo debemos amar al mundo, que vamos a exponer nuestras vidas para llevar el evangelio a las naciones y que otras personas puedan conocer a Cristo Jesús. Si tú y yo vamos a andar como Él anduvo, vamos a obedecer la Escritura en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a nosotros a incorporar sus atributos, y de eso hablamos un poco la semana pasada. Debemos vivir en santidad, debemos vivir en justicia. Tú y yo debemos vivir en obediencia a todas las cosas que la palabra de Dios nos presenta. Tú y yo vamos a vivir esos atributos de Jesucristo, y tú y yo vamos a ser humildes y obedientes a lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer. En conclusión, ya para terminar, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Cuando tú y yo nos disponemos a servir de esta manera, el nombre de Cristo Jesús es el que está siendo levantado en alto. Las personas se van a dar cuenta que están siendo llamadas a la salvación.
Y los que tienen la salvación se van a dar cuenta que están siendo llamados al ministerio. Sea lo que sea, solo tú sabes. Y aquí habemos personas que ya tenemos tiempo que somos salvas. Tal vez Dios te está llamando hoy al ministerio. Tal vez Dios quiere que te comiences a preparar para enseñar. Tal vez Dios quiere que te comiences a preparar para predicar. Tal vez Dios quiere que te comiences a preparar para abrir un centro, abrir tu casa para dar la palabra de Dios. Pero solo tú sabes qué es lo que Dios te está llamando en tu corazón. Simplemente tal vez Dios te está llamando a que seas fiel, a que te apegues más a su palabra. Pero Dios hoy te está llamando a algo. ¿Quién decide? Decides tú. Tú decides. Dios no va a forzar absolutamente a nadie. De lo que sí estoy seguro es que Dios quiere que tú sirvas. Quiere que tú levantes su nombre en alto. Quiere manifestar la gloria de su Hijo en ti. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de poder ser llamados tus hijos. Y mi Dios, ayúdanos con esta palabra que nos has dado en esta mañana, para atesorarla en nuestro corazón, para permitir que fermente y nos lleve a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, según sea tu voluntad. Mi Dios, a veces es difícil poder interpretar las cosas para las cuales nos estás llamando. Ayúdanos a tener ese valor de salir de donde estamos y encarar ese llamado que estás haciendo a nuestros corazones, sea cual sea. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.